Todos conocemos la historia de Juan, que fue el que abrió el camino para el Señor. Pero cuando se le da la promesa a Zacarías sintió miedo, bendito sea Dios. El miedo, ¿qué es el miedo? El miedo es un sentimiento, una emoción. Todos hemos sentido y hemos experimentado el miedo en alguna vez, en algún momento de nuestra vida. ¿Es posible tener miedo y fe al mismo tiempo, hermanos? ¿Cuántas bendiciones perdiste a causa del miedo? Bendito sea Dios. Tenemos que aprender a declarar las promesas de Dios en nuestras vidas. Grande es nuestra fe, bendito sea Dios. Existen varios tipos de miedo. Existe el miedo a las alturas, miedo a la oscuridad, miedo al fracaso, al cambio y miedo hasta la misma muerte. Bendito sea Dios. Aleluya. Aunque el miedo es un sentimiento, no podemos dejar que nos robe nuestra fe. Bendito sea Dios. En una ocasión, como no me acuerdo el año exacto en el que fue que mi esposo prácticamente se me murió, hermanos. Ese día fue un día muy terrible para mí. Pero nunca menguó mi fe. Aleluya. Con cada una de las promesas que el Señor nos había dado a nosotros, no a nuestra descendencia, a nosotros. Bendito sea Dios. Mientras mi esposo estaba tendido en emergencia, yo estaba en un rincón clamándole al Señor y diciéndole: tú no eres hombre que miente, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Y tú dijiste, y tú prometiste, y tú dijiste. Santo. Y esas eran las palabras que salían de mi boca. Aún mire, con los nervios, temblando, porque yo veía a mi esposo yacer casi muerto en esa emergencia. Bendito sea Dios. Pero cuando nosotros nos aferramos a la fe y a la promesa que Dios nos ha hecho, hermano, no importan los vientos que se levanten en contra de nosotros, nuestra fe tiene que ser más grande. Bendito sea Dios. Aleluya. ¿Qué es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que nosotros nos vemos. Tenemos que llamar las cosas que no son como si fueran. Y yo declaré vida en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios, porque todavía no se habían cumplido muchas de las cosas que Dios nos había prometido a nosotros. Bendito sea Dios. También en otra ocasión, con mi hijo más pequeño, aconteció. Estoy limpiando en la casa, eso fue en la mañana, y suena el teléfono. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí como madre, cuando el teléfono de mi esposo suena, a mí siempre me da un cosita, y más cuando yo no tengo los muchachos míos cerca, bendito sea Dios. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando sonó ese teléfono, yo de una vez miré a mi esposo, yo estoy con un swap en la mano. Pero digo, no, esas son cosas mías. Y me quedo así limpiando, pero sigo chequeando con la raíz del ojo la actitud de él. Él sigue preparando su desayuno, ¿verdad? ¿Y dónde lo tienen? Ahí levanté la cabeza de nuevo. Digo, ¿dónde lo tienen? Cuando él preparó el terreno, porque la llamada que él recibió era para decirle que nuestro hijo, mi Randy Luis, mi niño más pequeño, había fallecido. Y él preparó el terreno, bendito sea Dios. Y veo que él sigue preparando su desayuno. Se desayuna el hombre, me dice: prepárate que vamos para la clínica, que llevaron al muchachito que está mal. Pero no me ha dicho nada. Hermanos, mire, él oró a Dios con fe, reclamando al Señor también las promesas que él había hecho sobre nuestros hijos y sobre Randy Luis. Y cuando llegamos a la clínica, ya el niño ya había recuperado la conciencia, sí, ya le estaba bien, hermanos, pero el fuetazo que le iban a dar era de que él estaba muerto, bendito sea Dios. Pero aún así no podemos perder la esperanza ni la fe, bendito sea Dios. Nosotros hemos visto a Dios obrando en nuestra
gloriosa y maravillosa. Hermano, mire, yo fui con Julie el martes ahí a los ríos, y yo miraba a Julie y yo decía verdaderamente que Dios obra con misericordia, porque muchos de los que iniciaron con Julie, hermano, ya no están. Amén. Y Julie sigue ahí batallando, porque Julie le ha creído al Señor y su fe no mengua. Amén. Así tenemos nosotros que tener nuestra fe siempre en alto. Bendito sea Dios. Sin embargo, no podemos permitir que el miedo nos quite la fe a creer a cada una de las promesas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si dudamos cuando Dios nos da una noticia, no podemos quedarnos mudos como se quedó Zacarías cuando le dijeron que su esposa, por ser ya entrada en edad, que iba a quedar embarazada siendo estéril. Dudó, se quedó sin habla por su miedo.